Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a llevar el tema de República Aristocrática Primera Parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan entender en qué basa su poder político y económico la oligarquía agroexportadora durante este periodo. Van a poder explicar cuáles son las causas para la consolidación del movimiento obrero en el Perú y cuáles fueron sus principales consecuencias. De igual manera van a poder identificar diferencias y semejanzas de las formas de trabajo o mecanismos de explotación durante este periodo republicano llamado la República Aristocrática. ¿Qué es la República Aristocrática? Bueno, primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Es un periodo en la historia republicana del Perú que dura 20 años, desde 1899 hasta el año 1919. Es un periodo posterior a la reconstrucción nacional, al segundo militarismo, que ya hemos estudiado en las dos clases anteriores, y es un periodo anterior al oncenio de Leguía, que es un tema que ya vamos a llevar dentro de algunas clases. ¿Qué es la República Aristocrática? Es un periodo republicano caracterizado porque el predominio en el poder político va a estar en manos de un pequeño grupo de familias muy poderosas, conocida como la oligarquía. Oligo significa poco, arquía, poder, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando entonces del poder de pocos. Entonces estamos hablando de esas pocas familias que tenían pues mucho poder económico y político en esta época. ¿Y en qué basaban su poder estas familias, esta oligarquía? En la agroexportación, es decir, en la exportación de productos agrícolas, especialmente la caña de azúcar y el algodón. También basaban su poder estas familias en la tenencia de tierras, porque eran dueños de grandes extensiones de tierra y dependían pues del capitalismo británico o de los ingleses. Este periodo de la República Aristocrática también es llamado el Segundo Civilismo. Ya te voy a explicar por qué dentro de unos minutos. Nuevamente, en esta imagen podemos observar a una reunión diplomática, una reunión de familias en esa época, ¿ok? Estas familias hacen referencia a la oligarquía agroexportadora, un grupo pequeño de familias dedicadas a la agroexportación, ¿ok? Esta oligarquía agroexportadora, estas familias, eran las que tenían el poder político, el poder económico en el Perú. eh, el gobierno estaba en manos de la oligarquía, el Congreso también estaba en manos de la oligarquía, la justicia, la educación y la cultura estaba en manos de la oligarquía, mientras la clase media, los obreros y campesinos permanecían marginados de los asuntos del gobierno. En otras palabras, no tenían participación política. Ahora, chicos, vamos a hablar del contexto internacional, es decir, qué pasaba en el mundo mientras que en el Perú se desarrollaba la República Aristocrática. Vamos a ver que sucedieron tres acontecimientos históricos que va a generar que el Perú exporte, que venda el Perú al mundo materia prima, como por ejemplo algodón, caucho, minerales, ¿no? ¿Ok? Esos acontecimientos son, por ejemplo, la Segunda Revolución Industrial, la paz armada, que es un antecedente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo la Primera Guerra Mundial, que va a beneficiar a estas familias, a esta oligarquía agroexportadora, porque como te decía, durante la Primera Guerra Mundial el Perú va a vender al mundo, va a exportar bastante materia prima, como el caucho, el algodón, metales preciosos, ¿no? Minerales, petróleo también, ¿no? Y de esta manera eso va a beneficiar a estas familias, porque estas familias eran las dueñas de estas tierras, de estos yacimientos de petróleo, etcétera. Características económicas. Hay que recordar que durante la República Aristocrática el Perú era dependiente de Inglaterra, era dependiente del capital británico. La principal actividad económica durante la República Aristocrática fue la agroexportación,
¿En qué consiste la agroexportación? En la venta al mundo, se vendía al mundo principalmente productos agrícolas, como la caña de azúcar y el algodón. Durante la República Aristocrática también, chicos, se establecen en el Perú enclaves. ¿Qué son los enclaves? Los enclaves son empresas que funcionan con capital extranjero. En otras palabras, son empresas extranjeras. Y estos enclaves se dividían en dos, enclaves mineros y enclaves agrarios. Los enclaves mineros se ubicaban especialmente en la Sierra Central, ¿no? Por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? ¿Ok? Porque ahí que había minas, ¿ok? Por ejemplo, de enclaves mineros tenemos la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ok? Y también en la costa norte tenemos pues la London Pacific Petroleum Company, que recuerda es una empresa británica que explotaba petróleo en la Brea y Pariñas en Piura, Talara, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Los enclaves agrarios son empresas prácticamente extranjeras que explotaban azúcar y algodón acá en el Perú, ¿no? Se ubicaban especialmente los enclaves agrarios en la costa norte del Perú, ¿ok? Ejemplo, tenemos la Hacienda Cartavio, la Hacienda Casa Grande, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué otros productos más vendía el Perú al mundo, ya? Aparte de azúcar y algodón, vendía, por ejemplo, caucho, ya, para la fabricación, la producción de neumáticos, de llantas, el café, la lana de auquénido, la lana de ovino, ya, el cobre, la plata, eso exportaba el Perú al mundo, aparte del azúcar y el algodón. Como podemos observar, entonces éramos un país exportador de materia prima e importador, es decir, comprábamos manufacturas o máquinas. Las principales actividades económicas durante la República Aristocrática, lógico, fue primero la agricultura, por el azúcar y el algodón, la ganadería en la Sierra Sur, ¿no? Por la domesticación de auquénidos, ¿ya? Que servían para la lana, ¿no? ¿Ok? Y de igual manera también el ganado bovino, ¿ok, chicos? En la Sierra Central, la principal actividad económica era la minería para la explotación de plata y cobre, ¿no? La explotación de plata y cobre. También, sobre todo en la ciudad de Lima, también había industria. Esto se manifestaba con la presencia de algunas fábricas ya en las ciudades del Perú, especialmente en Lima, ¿no? Estas fábricas ya se dedicaban principalmente a la producción de galletas, por ejemplo, la marca Phil, ya, chocolates, gaseosas, cerveza, tabaco, aceite, manteca, ya. Sin duda, la más desarrollada de toda la industria fue la industria textil, ya, que contaba además con un mayor porcentaje de obreros. ¿Ok? Entonces, las actividades económicas eran la agricultura, la ganadería, la minería y la industria. Características políticas, ¿ya? En el poder, chicos, durante la República Aristocrática, el poder político estaba en manos del partido civil. Por eso que a este periodo también se le llama el segundo civilismo. ¿Por qué se le llama así? Porque el partido civil era el que tenía, pues, el control, la presidencia, el parlamento, el Congreso de la República, ¿no? ¿Ok? Eh, el partido político opositor al civil, recuerda, fue el Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Piérola. Eh, esta oligarquía, estos miembros del Partido Civil, realizaban reuniones donde discutían temas de coyuntura o temas actuales en esa época, ¿no? En el exclusivo Club Nacional. Características sociales. ¿Cuál es una forma de explotación durante la República Aristocrática? La más conocida es el enganche. ¿En qué consiste el enganche? En el pago adelantado a un trabajador. ¿Ok? En otras palabras, el empresario hablaba con estos obreros, con estos trabajadores, y le ofrecía pagarle un salario adelantado. ¿Ok? Y fácilmente el obrero caía en la trampa del empresario, ¿ok? E iba a trabajar a su hacienda o iba a trabajar a su mina o a su centro de trabajo. Y después ya no podía salir este obrero porque se había vencido el contrato
¿ya? Si había firmado un contrato por más tiempo o había contraído deudas, y de esta manera el trabajador había sido engañado, ¿ok? Y quedó prácticamente enganchado en ese centro de labores, ¿no? ¿Ok? Por eso se le llama el enganche. Se desarrolló en la costa norte, ya en los enclaves agrarios, y en la Sierra Central, en los enclaves mineros, ¿no? La habilitación es lo mismo, es un enganche, es un pago adelantado también, pero no en la sierra, no en la costa norte, sino en la Amazonía, en la selva peruana, para la explotación, para la extracción de caucho. El yanaconaje. El yanaconaje es la explotación servil de los indígenas en las haciendas, ¿no? Es una forma de trabajo de servidumbre, ¿no? Que realizaban los indígenas en estas haciendas y a cambio se les entregaba una pequeña cantidad de tierras, una parcela. Ellos no recibían ni un salario, ¿no? Ese es el yanaconaje, explotación de servidumbre en las haciendas. Las correrías, su mismo nombre lo dice, las correrías consiste en la persecución de las tribus amazónicas. Estas tribus eran perseguidas por estos caucheros, ¿ya? Estos trabajadores en las fábricas de caucho, ¿no? Para la extracción de caucho se perseguía a estas personas, a estos indígenas amazónicos, ¿ok? Y luego de capturarlos, los encadenaban, como podemos ver en esta imagen, ¿no? En esta fotografía, y los obligaban a trabajar de manera gratuita extrayendo caucho, ¿no? ¿Te das cuenta? A esa forma de explotación se le conoce como las correrías porque estas tribus eran perseguidas, ¿ok? Se consolida el movimiento obrero, ¿ok? La situación de los obreros en la República Aristocrática era muy precaria, ¿no? ¿Ok? Ellos trabajaban más de 12 horas diarias, no tenían un seguro de trabajo, no tenían un seguro de salud, trabajaban incluso todos los días, no tenían descanso dominical, eh, no tenían un contrato de trabajo, ¿no? Por ello que estos obreros deciden organizarse, ¿ya? Y realizar pues huelgas y paros. Entonces ahí estamos hablando del movimiento obrero, ¿no? Su principal reclamo va a ser la jornada laboral de 8 horas, es decir, ellos no querían trabajar más de 8 horas diarias, ¿ok? Y también forman así los primeros sindicatos, que son los sindicatos, organización de obreros, que se organizan, se juntan, se reúnen para buscar mejoras en su situación laboral, ¿no? La ideología de estos obreros va a ser, chicos, el anarcosindicalismo, difundido en el Perú por Manuel González Prada. ¿En qué consiste el anarcosindicalismo? ¿Ya? Los anarquistas buscaban eliminar toda forma de explotación económica, ¿no? La cual ellos padecían, incluido también la eliminación del Estado y de toda forma de autoridad. Los principales diarios anarquistas en el Perú, su mismo nombre lo dice, ¿no? Era La Protesta, El Hambriento, El Oprimido. De igual manera, chicos, la ciudad de Lima va a experimentar un crecimiento demográfico en esta época, debido a la migración de las personas del campo a la ciudad, es decir, de la sierra a la costa, ¿no? Especialmente a la ciudad de Lima, lo cual va a generar tuburización y enfermedades, ¿no? Pero este aumento demográfico en la ciudad de Lima no va a ser tan alarmante como va a ser en tiempos posteriores, ¿no? Por ejemplo, en el Ochenio de Odría, eh, o más adelante en los años 80, ¿no? Ese centralismo va a aumentar aún más, ¿no? También tenemos la presencia de gamonales. El gamonalismo o los gamonales son los hacendados en la Sierra Sur que explotaban a cientos o por qué no decir a miles de campesinos, a miles de indígenas, y esto generalmente va a permitir que dentro de un tiempo se generen rebeliones indígenas. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.